La crisis de la economía uruguaya. La crisis económica de Uruguay ha sido un tema recurrente a lo largo de su historia, con diferentes causas y consecuencias. Para comprender la complejidad de este tema, se analizará la crisis de 1999 a 2002, la crisis de los años 30 y la situación actual de la economía uruguaya. La crisis de 1999 a 2002. Esta crisis se caracterizó por una fuerte recesión económica que comenzó a gestarse a finales del segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. La crisis financiera asiática de 1997 y la cesación de pagos de Rusia impactaron en los países emergentes, incluyendo Uruguay. La crisis se intensificó en 2001 con la aparición de un foco infeccioso de fiebre aftosa, que golpeó duramente al sector ganadero, una actividad económica fundamental en Uruguay. La negativa de los ganaderos al sacrificio de los animales provocó la pérdida del estatus de país libre de aftosa sin vacunación, lo que tuvo un impacto significativo en la economía y la moral del país. Otro factor crucial fue la masiva retirada de depósitos de argentinos del sistema bancario uruguayo. La confianza en el sistema bancario uruguayo, caracterizado por su seguridad y liberalidad, había atraído a miles de argentinos que depositaban sus ahorros en el país. Sin embargo, la crisis argentina de 2001 provocó una fuga de capitales hacia Argentina, lo que afectó al sistema bancario uruguayo. La crisis de 1999 a 2002 fue un periodo complejo para Uruguay, marcado por la recesión económica, la pérdida de confianza en el sistema bancario y la incertidumbre política. La gestión de la crisis por parte del gobierno fue criticada, y la situación económica del país se deterioró significativamente. La crisis de los años 30. La crisis económica de los años 30, originada en Estados Unidos, tuvo un impacto global, incluyendo Uruguay. La crisis del modelo agroexportador primario, que ya se venía gestando, se intensificó con la disminución del comercio mundial y la caída de los precios de los productos primarios. La crisis de los años 30 obligó a Uruguay a buscar nuevas alternativas para su desarrollo económico. Se impulsó una reinserción internacional de la economía uruguaya, con la aparición de nuevos grupos de poder dentro de la clase dominante. La situación actual de la economía uruguaya. En la actualidad, la economía uruguaya se enfrenta a nuevos desafíos. El crecimiento económico se ha desacelerado desde 2015, debido a la normalización de los precios de los productos básicos, la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 y los choques climáticos, como la sequía severa que afectó al país entre 2022 y 2023. A pesar de este contexto desfavorable, Uruguay ha mantenido una gestión fiscal prudente, con los márgenes soberanos más bajos de la región. Se espera que el crecimiento económico se recupere en 2024. Impulsado por las exportaciones y el consumo privado. El Banco Mundial prioriza 3 áreas de trabajo en su marco de alianza con Uruguay para el periodo 2023 a 2027. Adaptación de la economía al cambio climático y mayor resiliencia fiscal. Mejores oportunidades de empleo y acceso inclusivo a servicios públicos de calidad. Conclusiones. La crisis económica de Uruguay ha sido un tema recurrente a lo largo de su historia. La crisis de 1999 a 2002. La crisis de los años 30 y la situación actual de la economía uruguaya muestran la complejidad de los desafíos que enfrenta el país. La economía uruguaya ha demostrado resiliencia y capacidad de adaptación a lo largo de los años. Sin embargo, la actual coyuntura económica, marcada por la desaceleración del crecimiento, la pandemia de COVID-19 y los choques climáticos, exige una gestión estratégica para asegurar un futuro próspero para el país. Es fundamental que Uruguay se centre en la diversificación de su economía, la mejora de la competitividad, la inversión en educación y tecnología, y la protección del medio ambiente para enfrentar los desafíos del siglo XXI. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas por el gobierno uruguayo para combatir la crisis económica? La crisis económica de 1999 a 2002 en Uruguay fue un periodo complejo que requirió medidas drásticas por parte del gobierno para mitigar sus efectos. Medidas del gobierno para combatir la crisis. Control de capitales. El gobierno implementó medidas para controlar la salida de capitales del país, incluyendo la restricción de transferencias al exterior y la imposición de límites a las extracciones de depósitos bancarios. Reestructuración de la deuda. Se negociaron acuerdos con los acreedores para reestructurar la deuda externa del país, buscando aliviar la presión sobre las finanzas públicas. Ajuste fiscal. Se implementaron medidas de ajuste fiscal, incluyendo recortes en el gasto público y aumentos de impuestos, para reducir el déficit fiscal y estabilizar la economía. Apoyo al sector productivo. Se implementaron medidas para apoyar al sector productivo, incluyendo créditos a empresas, programas de asistencia para la exportación y la promoción de inversiones. Intervención bancaria.
se intervinieron algunos bancos que se encontraban en dificultades financieras, con el objetivo de proteger a los depositantes y evitar una crisis bancaria generalizada. Consecuencias de las medidas. Las medidas tomadas por el gobierno tuvieron un impacto significativo en la economía uruguaya. Si bien lograron estabilizar la situación financiera del país, también provocaron una fuerte recesión económica y un aumento del desempleo. La crisis de 1999 a 2002 tuvo un impacto duradero en la economía uruguaya, y su recuperación fue lenta y gradual. Otras crisis y medidas. La crisis de los años 30 también obligó al gobierno uruguayo a tomar medidas para combatir la recesión económica. Algunas de las medidas implementadas incluyeron proteccionismo. El gobierno adoptó medidas proteccionistas para proteger la industria nacional de la competencia extranjera. Intervención en el mercado laboral. Se implementaron políticas para regular el mercado laboral y proteger a los trabajadores del desempleo. Fomento de la industria nacional. Se impulsaron políticas para promover la industrialización del país como una forma de diversificar la economía y reducir la dependencia del sector agropecuario. En la actualidad, la economía uruguaya se enfrenta a nuevos desafíos, como la desaceleración del crecimiento económico, la pandemia de COVID-19 y los choques climáticos. El gobierno está trabajando para mitigar estos desafíos y asegurar un futuro próspero para el país. Conclusión. Las medidas tomadas por el gobierno uruguayo para combatir las crisis económicas han variado a lo largo de la historia, adaptándose a las circunstancias específicas de cada momento. Si bien estas medidas han tenido un impacto significativo en la economía del país, su eficacia ha sido discutida. La historia de la economía uruguaya demuestra la complejidad de los desafíos que enfrenta el país y la importancia de una gestión estratégica para asegurar un futuro próspero. ¿Hubo algún impacto significativo en la economía uruguaya después de la implementación de estas medidas? Sí, las medidas tomadas por el gobierno uruguayo para combatir la crisis económica de 1999 a 2002 tuvieron un impacto significativo en la economía del país. Impacto positivo. Estabilización de la economía. Las medidas implementadas, como el control de capitales, la reestructuración de la deuda y el ajuste fiscal, lograron estabilizar la situación financiera del país, evitando una crisis bancaria generalizada y una mayor inestabilidad económica. Impacto negativo. Recesión económica. Las medidas de ajuste fiscal y la reducción del gasto público provocaron una fuerte recesión económica, con una caída del PIB y un aumento del desempleo. Pérdida de confianza. La crisis y las medidas tomadas por el gobierno erosionaron la confianza en el sistema bancario y en la economía uruguaya en general, lo que afectó las inversiones y el crecimiento económico a largo plazo. Aumento de la desigualdad. Las medidas de ajuste fiscal y la reducción del gasto social tuvieron un impacto negativo en los sectores más vulnerables de la población, lo que contribuyó a un aumento de la desigualdad social. Recuperación gradual. A pesar de los impactos negativos, la economía uruguaya logró recuperarse gradualmente de la crisis. El gobierno implementó políticas para estimular el crecimiento económico, como la inversión en infraestructura y la promoción de las exportaciones. La economía uruguaya ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, aunque con algunos desafíos como la alta dolarización de la economía, la desaceleración del crecimiento económico y la pandemia de COVID-19. Conclusión. Las medidas tomadas por el gobierno uruguayo para combatir la crisis económica de 1999 a 2002 tuvieron un impacto significativo en la economía del país, con consecuencias tanto positivas como negativas. La crisis y las medidas implementadas dejaron una huella en la economía uruguaya, pero el país ha logrado recuperarse gradualmente y ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. Sin embargo, la economía uruguaya sigue enfrentando desafíos, como la alta dolarización, la desaceleración del crecimiento económico y la pandemia de COVID-19, que requieren una gestión estratégica para asegurar un futuro próspero. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.